Hola chicos, en este práctico vamos a ver cuándo una función es continua en un punto x igual a. Para que sea la función continua, tiene que cumplir estas tres condiciones. Que exista la función en el punto, que exista el límite de la función cuando x tienda a y que el valor del límite sea igual al valor de la función. Cuando una de estas tres condiciones no se cumple, decimos que la función es discontinua. Tenemos dos tipos de discontinuidades, evitable y esencial. Cuando una discontinuidad es evitable, cuando existe la función en el punto, por ejemplo, para x igual a y vale f de a, o sea, tiene una imagen en la. Porque acá si bien es cierto acá está abierto, acá hay un puntito, por lo tanto yo puedo decir que para este x tiene un y. Que existe el límite. No se olviden que el límite de la función en un punto no es lo mismo que la función en ese punto. El límite, para que exista, los límites laterales tienen que ser iguales. Es decir, que yo tengo que ver qué pasa cuando x se acerca a ese numerito a por la izquierda, tengo que ver qué pasa con la función. Y acá vemos que la función se acerca a este punto y este punto vale un número L. Y después tenemos que ver qué pasa con la función cuando x se acerca a ese numerito a por la derecha. Vemos que la función se va acercando a este punto que también es L. Entonces, en ese caso, cuando vemos que los límites laterales son iguales, decimos que el límite de la función sí existe y es igual a ese número L. O sea, que en este caso vemos que tiene que existe f de a y que existe el límite. Pero el valor de la función no es igual al valor del límite. Entonces, en este caso vamos a decir que esta función es discontinua, pero que es evitable, que podemos salvar esta discontinuidad. Otro caso sería cuando, por ejemplo, no existe f de a. Para x igual a, yo veo que no hay ningún y, porque acá está abierto. Pero sí existe el límite, como vimos recién. El análisis que hicimos recién, vimos que sí existe el límite para cuando x tiende a para este caso. Este caso también sería una discontinuidad evitable. ¿Cuándo es inevitable? O sea, ¿cuándo se llama esencial o inevitable? ¿Cuándo decimos que una discontinuidad es no evitable o esencial? Cuando los límites laterales son distintos, es decir, que no existe el límite, en ese caso vamos a decir que esta es una discontinuidad esencial de salto finito. Si vemos que los límites laterales son distintos. O cuando los límites laterales tampoco existe porque me da infinito. ¿Sí? Entonces acá nosotros vamos a decir que esta es una discontinuidad esencial de salto infinito, porque no puedo calcular el salto. Ustedes, en el punto 1, ¿qué tienen que ver? Que cada una de estas funciones cumpla con las tres condiciones de continuidad. Si alguna de ellas no se cumple es porque ya sabemos que la función es discontinua. Y tenemos que ver si es discontinua evitable o no evitable. Si es evitable, van a tener que redefinir la función. En este primer punto, acá le estoy dando funciones por parte. ¿Sí? Acá, por ejemplo, la función f de x vale esto, pero cuando x no es 0, o que f de x igual a 0 cuando x es igual a 0. Y acá yo les doy para qué valor quiero que analicen la discontinuidad de esta función. Y en el segundo punto les doy la función, pero no les digo en qué punto quiero que analicen. Ustedes saben que en una función racional el denominador no puede ser 0. Entonces, al sacar esto que no puede ser 0, yo sé que x no puede valer 3. O sea que el dominio me dice que son todos los reales menos el numerito menos 3. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar para x igual a menos 3. Las tres condiciones de continuidad para este numerito y vemos que
vamos a ver que es discontinuo, pero tenemos que ver qué tipo de discontinuidad es. Por ejemplo, para esta función f de x, y me piden que analice los puntos de discontinuidad y que diga qué tipo de discontinuidad es. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Analizar el dominio. Acá vemos que hay un denominador, entonces yo sé que el dominio van a ser todos los reales menos el 0. Quiere decir que tengo que analizar para x igual a 0. La primera condición me dice que tengo que ver si existe f de 0. Entonces, ¿cómo hago? Reemplazo x por 0 y me da 0 sobre 0. 0 sobre 0 es una indeterminación. Eso significa que no existe f de 0. Entonces ya con que no exista uno de los puntos, yo ya sé que esto es discontinuo. Seguimos analizando para ver qué tipo de discontinuidad es. En el segundo punto, teníamos que encontrar el límite cuando x tiende a 0. Cuando yo reemplazo por 0, me da 0 sobre 0. Cuando me da 0 sobre 0, yo sé que esta indeterminación me dice que sí existe el límite, pero para encontrarlo tengo que factoriar, porque yo factoriando voy a llevar algún producto y voy a poder simplificar. Entonces, ¿qué hacemos? Este numerador, el denominador no se puede factoriar, ya lo vemos, entonces al numerador lo llevamos a cálculos auxiliares y lo factoriamos. Como el propósito de esto, de factoriar, es poder simplificar, y acá en el denominador hay x, voy a sacar el factor común x. Yo sé que el factor común acá es x cuadrado, pero no me conviene porque lo que yo quiero simplificar es solamente x. Entonces lo sacamos como factor común y comenzamos a dividir cada término por eso que lo que yo saqué como factor común. Menos dividido más es menos x cubo dividido x. No se olviden que se restan los exponentes. 13 menos 1 es 2. 4x cuadrado dividido x me queda más 4x. Vamos a reemplazar esto, ¿sí?, por su expresión factoriada. Como ya tengo una multiplicación, voy a poder simplificar esta x con esta x y me quedó directamente este factor. Y ahí recién sacamos el límite cuando x tiende a 0 y vemos que es igual a 0. Cuando analizamos recién los casos de discontinuidad, habíamos dicho que si no existe f de a, ¿no es cierto?, f de 0, pero sí existe el límite, tenemos una discontinuidad evitable. Quiere decir que yo puedo redefinir mi función para que esta función se vuelva continua. ¿Y cómo vamos a hacer? F de x, vamos a decir que es igual a este valor, pero para cualquier x que no sea 0, porque yo sé que en 0 no va a existir f de 0. Y después le vamos a dar el valor a la función en x igual a 0 de 0. Cuando graficamos esta función acá, esto, o esta que está acá, es esta parábola con este pequeño salto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora, al redefinirla, estoy diciendo que para x igual a 0 y vale 0, es como que yo acá estoy aumentando este puntito. Y al aumentar este puntito, lo que estoy haciendo es transformar esta función que era discontinua en una función continua, porque ahora ya voy a poder desplazarme a lo largo de la curva sin tener que hacer ningún salto. Esto es lo que por lo general vemos en el punto 2. Pero si a mí me dan una función por partes, por ejemplo, como en el punto 1, y me piden que analice para x igual a 0 esta función, lo que voy a hacer es ver si se cumplen las tres condiciones de continuidad. Primero tengo que sacar para f de 0. Y yo sé, por ejemplo, que acá en este, ¿qué significa esto? Que yo tengo que tomar esta función si x, para cualquier x que no sea 0. Y tengo que tomar esta función cuando x sea igual a 0. Como yo voy a sacar para x igual a 0, x igual a 0 es esto. Entonces quiere decir que f de 0 vale este 0. Y en cambio el límite, cuando x tiende a 0, no se olviden que el límite es ver cómo se acerca al 0 por la izquierda y por la derecha, o sea que no le importa qué pasa en x igual a 0. Entonces tengo que tomar esta función para cualquier x distinto de 0 que está acá. Y sacamos el límite de esta función, cuando el límite de x que tiende a 0
Al reemplazar x por 0, vamos a ver que me da 0 sobre 0, ya lo hicimos recién. Sabemos que este es un caso, una determinación donde me dice que el límite sí existe y que para encontrarlo tengo que factoriar. Entonces a este polinomio lo llevamos a cálculos auxiliares, lo factoriamos, lo reemplazamos y de esa forma vamos a poder simplificar, porque acá hay una multiplicación, entonces digo, esta x se va con esta x y me queda el límite de x cuando tiende a 0 de lo que quedó acá dentro de este paréntesis. Al reemplazar x por 0, vemos que me da 0. ¿Sí? Entonces, el límite cuando x tiende a 0 vale 0. La tercera condición es comprobar que el valor de la función sea igual al valor del límite. Y acá sí se cumple porque el valor de la función es 0 y del límite también. Entonces acá decimos que la función es continua. Si tenemos una función f de x igual a 3x más 6 sobre x cuadrado menos 4, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el dominio para analizar los puntos que no pertenecen a este dominio. Por ejemplo, comenzamos para x igual a menos 2. Lo primero que tenemos que hacer es analizar cuáles son las condiciones de continuidad. La primera es fijarme si existe la función en el punto menos 2. Sacamos f de menos 2, es decir, reemplazamos x por menos 2 y al reemplazar vemos que me da 0 sobre 0. 0 sobre 0 significa que no existe la función en ese punto. Es decir, que al no existir f de 2 ya sabemos que es discontinua. En la segunda condición, cuando tenemos que sacar el límite, cuando x tiende a menos 2 de esta función, ya sabemos que al reemplazar x menos 2 nos da 0 sobre 0. Esta indeterminación significa, no se olviden, que el límite sí existe y que para obtenerlos tenemos que factoriar ambos polinomios y así poder simplificar. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 2 de este polinomio, acá en el numerador vamos a sacar el factor común 3. Ya sabemos que lo que se obtiene acá dentro del paréntesis es igual al resultado de dividir cada término por esto que yo saqué como factor común. 3x dividido 3 es x y más 6 dividido más 3 es más 2. En el denominador tenemos una diferencia de cuadrado. Si le sacamos las bases, acá va a ser x y 2, entonces, y como hay diferencia, quiere decir que todo esto va a ser igual a la diferencia de las bases, a x menos 2, por la suma de las mismas, por x más 2. Al tener acá un producto, entonces ahora ya podemos simplificar x más 2 con x más 2 y nos queda el límite cuando x tiende a menos 2 de 3 sobre x menos 2. Al reemplazar x menos 2 menos 2 me da menos 4, entonces el valor de este límite es igual a menos 3 cuartos. Acá en el gráfico lo vemos que cuando x tiende a menos 2, tanto por derecha como por izquierda, vemos que la función tiende a este número y este número es menos 3 cuartos. Este tipo de discontinuidad es evitable. Quiere decir que podemos salvar la discontinuidad redefiniendo la función. ¿Cómo vamos a hacer para redefinirla? Vamos a decir que f de x es igual a esta función, pero para cualquier x que no sea menos 2. Y para x igual a 2 le vamos a dar el valor del límite. Esto quiere decir que cuando x vale menos 2, al decir que f de x es igual a menos 3 cuartos, es como que estoy definiendo un punto acá para x igual a menos 2 e y igual a menos 3 cuartos, y de esa forma la función en este tramo de la curva se vuelve continua. Ahora vamos a analizar para esta misma función, pero para x igual a 2. Siempre hacemos los mismos pasos de continuidad. Primero, analizamos la función para x igual a 2. Obtenemos el valor de f de 2. En este caso me da 12 sobre 0. Sabemos que no podemos dividir un número por 0, entonces decimos que no existe f de 2. Ya sabemos entonces que es discontinua. Ahora, para saber qué tipo de discontinuidad
es, le sacamos el límite de la función para cuando x tiende a 2. Al reemplazar, ya sabemos que nos da 12 sobre 0 y un número dividido 0 es infinito. Quiere decir que tampoco existe límite. ¿Sí? Cuando no existe el límite, cuando me da infinito, quiere decir que tenemos una discontinuidad esencial, es decir, inevitable, de salto infinito. No nos olvidemos que cuando me da el límite igual a infinito, tenemos que sacar los límites laterales para saber cómo van a ser las ramas de mi función. Para ello, lo que tenemos que hacer es analizar el signo, si va a tender hacia más o menos infinito. Por ejemplo, cuando x tiende a 2 por la izquierda, quiere decir que yo voy a considerar a x un valor un poquitito más chiquito que 2. Por ejemplo, 1,9, pero es un número positivo. Si yo a 3 lo multiplico por un número positivo, y le sumo un número positivo, este resultado va a ser positivo. Si yo a este número, que es positivo, lo elevo al cuadrado, va a ser positivo. Pero como 2 viene por la izquierda, x tiene un valor un poquitito menor que 2. Entonces, si yo ese número lo elevo al cuadrado, me va a dar un número un poquitito más chiquito que 4, menor que 4. Y si yo a 4, si a este número, que es más chiquito que 4, le resto 4, este resultado va a ser negativo. Entonces, esto acá decimos más por menos me va a dar menos infinito. El mismo análisis realizamos para cuando x tiende a 2 por la derecha, es decir, cuando le doy valores a x un poquitito mayores que 2. Como es un número positivo, multiplicado por 3 y sumado a 6, ese resultado va a ser positivo. Si este numerito es un poquitito más grande que 2, quiere decir que el elevado al cuadrado me va a dar un número un poquitito más grande que 4 positivo. Y si yo le resto 4, este resultado va a ser positivo. Entonces quiere decir que acá el signo del infinito va a ser más por más infinito. ¿Qué es lo que vemos acá en nuestra representación gráfica? Cuando x se acerca a 2 por la izquierda, vemos que x tiende hacia menos infinito. Cuando se acerca a 2 por la derecha, x tiende hacia el más infinito. En este caso decimos que cuando el límite no existe es porque es una discontinuidad esencial. Y si el límite es infinito, vamos a decir que además es de salto infinito. En este ejemplo, cuando tenemos una función por partes y si tenemos que analizar qué pasa en x igual a 1, no se olviden, siempre hacemos los mismos pasos. Primero, vemos cuánto vale la función en ese punto. Como lo tengo que analizar para x igual a 1, y acá tengo dos opciones, acá, ¿qué es lo que me dice la función por parte? Que f de x va a ser igual a x cuadrado menos 4, pero si x es menor o igual que 1. Y que va a ser igual a x más 2 cuando x sea mayor que 1. Como yo lo tengo que analizar para x igual a 1, voy a tomar esta función en donde dice que es para x menor o igual que 1. Al reemplazar x por 1, me queda que 1 cuadrado es 1, menos 4 me da menos 3. Después sacamos el límite cuando x tiende a 1 y acá puse f de x porque f de x es todo esto, ¿sí? Según cómo sea x. Según si x es menor o igual que 1, tomaré esta, o si es mayor que 1, se considera esta. Nosotros sabemos que para sacar el límite de una función cuando x tiende a un número, lo que tenemos que ver siempre son los límites laterales. Y si estos dos límites laterales son iguales, entonces ahí nosotros recién decimos que ese es el valor del límite. Entonces vamos a analizar primero el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, o sea, por valores menores que x. ¿Cuál de estas dos funciones voy a usar? Esta que está acá, porque esta me dice que es para todos los x menores que 1.
Entonces pongo x cuadrado menos 4 y esto me va a quedar, reemplazo por 1, 1 al cuadrado de 1, menos 4 me da menos 3. Después cuando el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, o sea con valores mayores que 1, voy a considerar esta función. Entonces pongo x más 2, 1 más 2 es 3. Como estos dos resultados son distintos, significa que el límite cuando x tiende a 1 no existe. Cuando el límite no existe, decimos que tenemos una discontinuidad esencial. Y en este caso es de salto finito porque los límites laterales tienen un valor determinado. En este caso el salto se dice que se calcula 3 menos 3 es de 6 unidades. En cambio, ustedes en este caso, cuando usted acá también les da el límite que no existe, pero cuando les da infinito, acá decimos que es de salto infinito porque uno no puede calcular esta distancia.